Bienvenidos al espacio del Seminario Bíblico Teológico de Templo de Vida de la Asociación Cristiana Crecimiento y Vida. Un gusto poder hacer partícipes, ser anfitriones en este conversatorio que hemos denominado ecuménico, el cual estarán representando a la Iglesia Católica, Apostólica Romana, el Padre Carlos Ramón Cepeda. Bienvenido, Padre Carlos. Un gusto tenerlo otra vez en este espacio, con esta nueva modalidad. El pastor, teólogo y biblista, doctor Ferrer, un gusto otra vez compartir con usted esta experiencia que con esta modalidad de conversatorio ecuménico que hemos denominado, hacemos partícipes a ustedes. Nuestro espacio, para los que por primera vez participan, es abierto, ecuménico, interreligioso, interconfesional. El seminario es propiamente bíblico-teológico de la Asociación Cristiana Crecimiento y Vida, Templo de Vida. Viene de algunos años ya cursando diversos temas, entre ellos nos atraviesan los ecuménicos, en diversos conversatorios que hemos tenido aquí en Paraná, ya sea compartiendo con diversas iglesias como católica, metodistas y otras comunidades evangélicas protestantes, ya sea con liturgias compartidas y también con charlas que nos han convocado algunos temas que son recurrentes de naturaleza ecuménica y otros también. Por eso es un gusto tenerlos a ustedes. Yo no sé si leer sucintamente los currículum vitae tanto del padre Carlos como del doctor Ferrer, si me permiten. El padre Carlos Cepeda es profesor en Ciencias Sagradas y Filosofía por el Instituto Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná, año 2003. Fue ordenado al ministerio sacerdotal el 20 de noviembre de 2004. Es asesor del movimiento Jornadas de Vida Cristiana. Es delegado arquidiocesano para el ecumenismo y diálogo interreligioso del Arzobispado de Paraná. Actualmente lo es desde el año 2019, habiendo ocupado el cargo desde el 2009 a 2015. Es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana de Roma. Es diplomado en Mariología por la Facultad Pontificia Marianum de Roma. Y actualmente es director de la Escuela para el Diaconado Permanente desde 2019, aquí en el Arzobispado de Paraná. El doctor Ferrer fue profesor de Biblia del Instituto Universitario ICEDET, área de Nuevo Testamento. En el mismo instituto fue coordinador del área de extensión universitaria. Es licenciado en Teología desde el año 1997 y doctorado en Teología en el año 2008, ambos en el Instituto Universitario ICEDET. Aborda en sus estudios lectura de género, lectura sociopolítica del Nuevo Testamento, lectura intercultural, Evangelio de Juan, cartas paulinas, literatura apocalíptica, hermenéutica, arte de interpretación bíblica. Ha escrito artículos varios que tienen que ver con el área con el cual él se ha dedicado y doctorado también, como así libros, publicaciones diversas en coautoría y también en autoría. Estimados, he concordado con ustedes que empieza el doctor Ferrer. Un gusto, bienvenidos, doctor Ferrer, padre Cepeda, a cargo de ustedes la cátedra. Bienvenido.
Gracias, Norman, y gracias también a ustedes por estar aquí, tomarse este tiempo para compartir esta reflexión que vamos a hacer con Padre Carlos. Y quería comenzar compartiendo un PowerPoint. Vamos a ver si me deja. Aquí vamos. Bien. Pensé en trabajar este tema a partir de la encarnación como un evento teatral. Y vamos a ir viendo por qué decía esto de la encarnación como un evento teatral. Y voy a trabajar no el teatro como algo general, sino una parte del teatro, ¿sí? Una especificidad del teatro, que es la performance o la instalación. Como para que recordemos, o quienes no conocen, tiene que ver con, yo puse ahí una foto, fíjense que es algo muy conocida la foto esa, ¿no? Que esta persona que se para frente a los tanques, ¿no? Haciendo una performance, una instalación, ¿sí? Que después queda en la memoria de generaciones. Hay otras performances que también, yo puse ahí abajo otra, ¿sí? ¿Qué tiene de particular esta característica del teatro? Bueno, en primer lugar que es algo efímero, ¿sí? Es algo que sucede mientras sucede y después ya se pierde, no está más, ¿sí? Y no tiene demasiada, no tiene muchas cosas, lo que tiene principalmente es el cuerpo, ¿sí? Fíjense, esa persona parada frente a los tanques no tiene ningún tipo de escenografía, es un cuerpo instalado en la sociedad, ¿no? Y ese cuerpo que se instala, ¿sí?, en la sociedad, actuando algo, produce una crítica social, produce una crisis. ¿Sí? Y produce una crisis porque nuestra sociedad y las sociedades de todos los tiempos son muy teatrales, ¿sí? Se la pasan haciendo acciones teatrales. El desfile ese de tanques que vimos es una acción teatral. ¿Sí? Ante esas acciones teatrales constantes en el Imperio Romano, bueno, en el Imperio Romano había espectáculos, juegos, ¿sí?, que se hacían, habían desfiles también que se hacían, ¿sí? Era una sociedad sumamente teatralizada, ¿no? Lo que pasa es que en esas teatralizaciones lo que se buscaba era recordarle a la gente el poder del Imperio Romano, quién gobernaba el mundo y cómo lo gobernaba, con el imperio, con la fuerza, etc. De hecho, es muy interesante que hay un verbo en griego que es teatrizo, ¿no? Que podríamos traducir exponer públicamente. Y ahí viene nuestra palabra teatro, ¿no? Y está en el Nuevo Testamento. Más bien, cuando Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios dice que él es puesto públicamente junto con otros apóstoles, ¿sí?, para mostrar lo que es ser cristiano, seguidor de Jesús en este mundo, ¿no? Entonces, ya también hay una idea de que hay una puesta en escena en este mundo. Entonces, estas son las características de la performance. Definitivamente tiene que ser pública, ¿sí? No hay algo, no es algo que está metido en un teatro o que está metido en una sala, no, tiene que ser en el espacio público, porque lo que va a intervenir es ese espacio público. ¿Sí? Lo va a intervenir modificándolo, no sé, porque lo que tiene de particular la performance es que no busca la modificación social, sino, vamos a decirlo así, molestar, ¿sí? Mostrar otra
forma de estar en la sociedad, o mostrar cómo determinadas teatralizaciones, ¿sí?, son nocivas, son teatralizaciones que tienen que ver con la muerte, ¿cierto? Entonces, todo esto me hizo pensar si en realidad Jesús no era un gran performer. Y ustedes pónganse a pensar, ¿no? Yo le pongo 3 escenas aquí, nada más, pero cuando uno empieza a enfocar los evangelios pensando en Jesús como un performer, es decir, como una persona que ante determinados momentos de la vida actúa, se instala, ¿no? Fíjense, arriba a la derecha les pongo a Jesús escribiendo en el suelo, por ahí recordamos esta escena de cuando están por apedrear a una mujer, Jesús realiza una performance, se pone a dibujar en el suelo y pone nerviosos a todos los que estaban alrededor, de modo que le vuelven a decir, bueno, pero entonces, ¿qué decís? ¿Sí? Ni hablar cuando va a entrar en Jerusalén, también elige una performance, también elige una acción determinada sobre ese evento social, que después es visto, es recordado, produce algo, ¿no? Produce una cantidad de significados, ¿sí? Y finalmente el cuadro que está a la izquierda, cuando Jesús en la última cena, según Juan, ¿no es cierto?, se propone lavarle los pies a sus discípulos, ¿no? Y que se arma un lío, ¿no? Porque ¿cómo va a lavar él los pies? Bueno, todo esto que pasa con Pedro, ¿no es cierto?, que no acepta eso, y uno puede también pensarlo como una performance, es decir, como una instalación en una comida que tenía que sentarse y comer, pero no, hace algo que quiebra los otros rituales establecidos, pero esos otros rituales establecidos están sosteniendo una vida que Jesús viene a transformar, ¿no? Entonces, se mete en la historia transformando a través de esto que propongo leerlo como acciones teatrales, performance, ¿no?, a lo largo de su vida. Ahora, con el tema que nos toca hoy, la Navidad, les propongo pensar la Navidad como la gran performance de Dios, ¿no?, sobre todo en el Evangelio según Juan, ¿no? El Logos se hace carne, es decir, hay como se disfraza, si se quieren, ¿no?, o toma una forma y se mete en la historia humana. Y para meterse en esa historia humana, como es una performance, necesita un cuerpo, ¿no? Se hace carne, dice el texto del Evangelio de Juan. Y subrayo esto de que es efímera también, ¿no? Es decir, es algo que sucede y se pierde, a menos que haya gente que la cuente, la recuente, etc. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero tiene esta cuestión, porque si no hubiera sido efímera, ¿no?, tendría que haber habido tablas de piedra, tendría que haber habido algo que lo establezca fuertemente, un edificio, ¿sí? Las instalaciones de los poderosos y del sistema de poder muchas veces tenía que ver con estatuas de mármol, con grandes edificios, un coliseo, ¿sí?, que mostrara que se instalaba ese poder. En cambio, los grupos no poderosos, los que resistían al poder, tenían estas características, instalaban efímeramente, armaban y desarmaban, ¿no? Y este nacimiento, me parece que yo lo veo por lo menos como con una cuestión de, es Dios que decide hacer, y es más, el Evangelio de Juan dice que arma su tienda entre nosotros, ¿no? Como que hasta hace una instalación. Uno se imagina el Logos transformándose en carne,
el Logos armando una tienda y poniendo esa tienda en medio de las luces, de la oscuridad, y armando un quiebre, una crisis, ¿sí?, para quienes estaban observando esa instalación, esa performance cósmica, si se quiere, ¿no es cierto? Obviamente tenía que ser pública. Miren que podría haberla hecho dentro de una sinagoga, dentro de un templo, resguardarla ahí, y no. Fue tan pública que hubo sabios de Oriente que se enteraron y vinieron a verla, ¿no? O pastores que no estaban metidos con lo religioso, pero que de alguna forma también son convocados a ver esa performance que está sucediendo en la historia de la humanidad, ¿no? Y me preguntaba, ¿no? Como, ¿qué características tenía? Algunas medio ya las hemos mencionado, pero quisiera remarcarlas. Esta performance de Dios, ¿no? Esta encarnación como una performance de Dios. Primero que se da en un bebé. Y esto me parece genial, porque ante un mundo de poderes, de conflictos, de competencias, aparece un bebé que hace que esa performance sea, por un lado, abierta, totalmente dependiente. Quiero decir, no se sabe para dónde va a seguir esto. Es un bebé. Ese bebé va a aprender a hablar, no va a aprender a hablar, ¿cuándo va a aprender a caminar? ¿Cuándo va a aprender a leer la Torá? Cuando llegue a mayor, ese bebé se va a acordar que nació de un papá y una mamá migrantes, que eran humildes, se va a acordar de seguir jugándose por los más humildes, o se va a unir a los poderosos como muchos hicieron, ¿no? Entonces, es una performance que por ahora es totalmente abierta, es totalmente dependiente, es decir, es una performance que necesariamente involucra en un principio a José y a María. Tal vez a María más que a José, pero digamos, los involucra directamente, no les queda otra. No les queda otra, bueno, María canta de la alegría al saber que va a actuar en esa performance y que esa performance va a dar vuelta muchas cosas, ¿no? Otra característica es que aparece entre los desposeídos, ¿sí? Entre los excluidos. Podría haber aparecido en otro lugar, siempre hay que decir, si apareció acá, también podría haber aparecido allá, por lo tanto es una opción que haya aparecido acá. Y eso hay que remarcarlo, siempre hay que remarcarlo, ¿no? Y ese aparecer entre los desposeídos va a ser algo que va a hacer resquebrajar algunos conceptos de la historia, ¿sí? Algunos elementos del sentido común. Los poderosos son los que nos pueden ayudar. La salvación puede venir de un poderoso, ¿sí? Entonces, esa performance que Dios mete en la historia, que se mete a actuar en la historia, nos va a ayudar a pensar en que tenemos que revisar la historia y de cómo comprendemos la historia. Por otro lado, va a convocar a futuros narradores y narradoras. Yo les decía que la performance es algo totalmente efímero, a menos que haya algo que lo vuelva a contar. Y que lo vuelva a contar y la vuelva a activar, ¿sí? Hoy sabemos de esta performance de Dios haciéndose carne y habitando, poniendo su tienda entre nosotros, porque hubo quienes la contaron, hubo quienes la trajeron a la memoria. Bien, entonces ese traer de nuevo a la memoria va a hacer que eso efímero vuelva a ser instalado, si se quiere, cada vez que lo recordamos. Por lo tanto, nos convoca, ¿sí?, como narradores y narradoras, a volver a contarlo y a volver a contar esto como una performance y como una acción de Dios en la historia.
finalmente, yo creo que nos convocan nuevas performances nuestras. Es decir, ¿qué hacemos nosotros en nuestras vidas cotidianas que reproducen algunos actos teatrales de los poderosos y qué hacemos en nuestra vida cotidiana que desarman los actos poderosos? ¿Qué hay en nuestras instalaciones? Cómo nosotros también somos actores y actoras que podemos hacer performance con estas características, abiertas, depender de otros, ¿sí? Entre los desposeídos, que propongan revisar la historia. Y eso es ya una cuestión cotidiana. Entonces, por un lado, somos llamados y llamadas a retraer aquella acción de Dios de corporeizarse y habitar entre nosotros, pero por el otro lado también, como cuerpos, nos proponemos realizar nuevas performances. Así que bueno, por esto yo con esto cierro, ¿sí? Y bueno, era un poquito pensar esto de la Navidad y la encarnación como un acto teatral, más específicamente como una performance. Y dejo por aquí. Le paso la posta a Carlos. Ok, gracias. Bueno, yo también, acá. Sí, también quisiera compartir un Power. Sí, puedo compartir pantalla. Me sale que estoy inhabilitado para compartir, no sé, Norman, si podés abrirme. Ya habilitamos, padre. Ya le pasamos quién es el anfitrión en este momento. O tendría que hacerlo Pablo, no tengo bien. Si vos lo fuiste, Pablo, tenés que pasarlo al padre. Ahora sí. Okay. Ahora sí. Gracias. Gracias. Ok. A ver. Ok, ¿ahí se ve? Sí. Bueno, bueno, yo también preparé este pequeño Power. Mi idea era empezar un poco desde la experiencia, desde la experiencia humana en general. Ustedes van a ver que empiezo precisamente con este título, la experiencia humana. Cuando digo experiencia humana me refiero a la experiencia no solamente de cada hombre en particular, sino de toda la humanidad en su historia, de cada época, cultura, de cada grupo, porque más allá de todas las diferencias que puedan existir, y de hecho existen, digamos, entre culturas y épocas, hay un elemento que ha sido propio de la humanidad y es esto de encontrarse viviendo como en dos mundos o tener la experiencia de dos mundos. La experiencia de la humanidad, la experiencia de la carne, la experiencia de lo sensible, y al mismo tiempo la experiencia de Dios, al menos como anhelo. Digo al menos porque nosotros tenemos a lo largo de la historia experiencia de hombres que han dicho que hablan de parte de Dios, de hombres que lo buscan a Dios, de hombres que han renunciado a buscar a Dios, pero digamos esa intuición, ese anhelo
siempre ha estado, digamos, ¿no? Este gráfico, voy a ir volviendo después, pero un poco expresa eso, esta humanidad que vive en lo tangible y sin embargo anhela otra cosa. O por lo menos tiene esa intuición de lo divino. Esto se va a romper, por decir así, con la encarnación. Porque la encarnación lo que hace es hacer que Dios entre en la historia. Hasta acá, fíjense, en este gráfico que armé, Dios estaba como afuera. Como digo, era algo buscado, intuido, deseado, anhelado, pero siempre es algo a lo que se clamaba, al que se le pedía, al que se buscaba. Pero con Cristo, nosotros los cristianos, obviamente, yo hablo desde la tradición católica, pero bueno, esto es para los cristianos en general. Con Cristo se invierte un poco la dinámica. Dios se mete en nuestra historia. Dios se mete en el devenir del hombre. ¿Y esto qué implica? Bueno, como implicancias tiene un montón, pero al menos en este primer momento yo mencionaría dos. Por un lado, esto de la búsqueda. El hombre siempre intuyó y anheló a Dios. Ahora, desde que Jesús se mete a nuestra historia, desde que Jesús se hace hombre, nosotros en realidad tenemos que aprender no tanto a buscarlo, sino a descubrirlo. Y tenemos que aprender a responderle. Es decir, ya no es a ver qué hago para que Dios me escuche, sino a ver cómo me limpio los oídos para escucharlo. A ver, no tanto, hay un autor en español, Cabo de Vila se llama, es filósofo, ensayista, y es bastante cómico cuando escribe, y en un momento dado dice, el hombre que busca a Dios, dice, o que hace grandes elucubraciones para buscar a Dios, dice, es como un constructor que está haciendo una escalera al cielo, para ver si lo encuentra, mientras Dios pacientemente le va pasando los ladrillos y el cemento, a ver si en algún momento se da vuelta y lo mira. O sea, esta, digamos, es como la primera consecuencia. Ya no lo buscamos, sino que le tenemos que responder. Y nos queda un minuto, así que creo que paso a la referencia después de que nos volvemos a conectar, ¿no? Tal cual, padre, sí, nos volvemos a conectar. Bien. Largo,